Seguramente todos recordamos la barbarie que se desató en el Estadio Corregidora de Querétaro cuando se enfrentaron las llamadas barras del Atlas y los Gallos Blancos de Querétaro, significando una batalla campal que dejó una treintena de heridos por la pésima seguridad que privaba en el estadio, entre otras razones. Mi querido Francisco Abundis, director general de Parametría. Muy buenos días, Paco. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto. El gusto es mío, como siempre. Entiendo que Parametría ha realizado encuestas sobre la percepción que hay acerca del fútbol, pero particularmente la seguridad en los estadios. Paco, te escuchamos con el gusto y atención de siempre. Mira, Ricardo, pues como podrás entender, dada el nivel de conocimiento de esta tragedia, se convierte en un tema de opinión. Creo que el diagnóstico es preocupante, porque esta es solamente una expresión de pues situaciones que estamos viendo en otros lugares. Lo estamos viendo con el tráfico de la Ciudad de México, lo estamos viendo en un estadio. Entonces, lo que hicimos ahí fue un diagnóstico de cuánta gente se había enterado, pero también si esto está afectando a las familias y los lugares para divertirse, digamos. Primero preguntamos, ¿usted ha acudido en los últimos 3 años a algún estadio de fútbol en México a ver un partido? En abril del 14, porque lamentablemente esto no es un suceso aislado, ya lo tenemos como una serie, Ricardo, de hace tiempo. En abril del 14 el sí era 16%, y en marzo del 22 es 7%, es decir, cada vez menos gente o menos familias están yendo a un estadio. Preguntamos nuevamente, en ambos casos, ¿usted llevaría a su familia a un estadio de fútbol en México? En abril del 14 el sí fue 31% y en marzo del 22 es 23%. El no crece de 65 a 75, es decir, hay una baja muy clara de 8 puntos, en el sí y un crecimiento de 10 puntos en el no. ¿Qué tan seguros se sienten los estadios? Esto es interesante porque la percepción de seguridad no ha cambiado tanto. El poco seguros pasó de 48 a 55 y el nada seguros de 39 a 34. Es decir, en el saldo sigue siendo la misma percepción de inseguridad, pero da la impresión de que ahora la gente está más consciente y por eso no va. Una clave es, en su opinión, una pregunta clave son los temas de niveles de responsabilidad. En su opinión, ¿quién cree que es el principal responsable de que se genere violencia en los estadios de fútbol? En abril del 14, las autoridades 12%, los clubes 12%, los aficionados 67%. En marzo del 22, las autoridades pasan de 12 a 22, es decir, sube 10 puntos. Los clubes se quedan igual y los aficionados de 67 a 53. Es decir, la gente ve esto como un problema de autoridad y no necesariamente pues de los aficionados o de, digamos, de las barras, ¿no? Como se les conoce. Y ya respecto a este evento, Ricardo, usted se enteró de la violencia ocurrida hace unas semanas en el estadio de Corregidora, Querétaro, 93%, Ricardo, 93% sí, pues de los mayores de 18 años. Fue la nota. Fue una tragedia, ¿no? Y muy visual, lamentablemente. Finalmente preguntamos, ¿usted considera que la violencia que se ha presentado recientemente en los estadios de fútbol en México es parte de un patrón social o se trata de casos aislados? Es parte de un patrón social, crece de 27 a 49%, es decir, crece 20 puntos. Se trata de casos aislados, se queda prácticamente igual y el no sabe es el que baja de 28 a 11. En resumen, te diría, Ricardo, la gente no está responsabilizando a los aficionados o a las barras. Es claramente para el ciudadano mexicano un problema de autoridad y pues hay un reconocimiento claro, explícito de que esto no es un caso aislado, este es un patrón social que creo que nos debe de preocupar a todos. Como siempre, mi querido Paco, gracias por estar con nosotros, sobre todo hoy que sé que estás a punto de abordar un avión. Te mando un abrazo. Gracias, Francisco Abundis. Muchas gracias a ti, Ricardo. Como siempre, un gusto estar contigo. Igualmente, hasta pronto.